Seguro que tus padres o tus abuelos te han contado alguna aventurilla de la mili. Aunque en España se abolió hace más de 20 años, en algunos países sigue existiendo. Hoy, en Arte Europa Semanal, hablamos del debate sobre el servicio militar obligatorio. En la práctica, el objetivo del servicio militar es formar a los jóvenes para que el ejército tenga el mayor número de reservistas posibles en caso de conflicto. Una docena de países europeos optan por este sistema de reclutamiento. Otros, ante el aumento de la tensión con Rusia tras la invasión de Ucrania, se están planteando volver a llamar a los jóvenes a filas. Repasamos la situación. A principios de mayo, los conservadores alemanes en la oposición se reúnen para preparar las elecciones de 2025. Para ser convincentes en materia de defensa, proponen una vuelta gradual al servicio militar obligatorio. En realidad, se convocará a todos los hombres y mujeres del mismo grupo de edad, pero solo se reclutarán para el servicio militar obligatorio a los que haga falta para cubrir las necesidades de personal. El servicio militar obligatorio se suprimió en 2011 y el canciller no tiene previsto restablecerlo. No creo que sea una buena idea volver al pasado y crear un ejército federal completamente distinto al que tenemos actualmente. De visita en Washington, su ministro de Defensa socialdemócrata como él ve las cosas de otro modo. Alemania, como otros países, suspendió el servicio militar obligatorio tras la Guerra Fría. Fue un error. Los tiempos han cambiado y estoy seguro de que Alemania necesita algún tipo de servicio militar obligatorio. Pistorius ha dado de plazo hasta verano para encontrar la manera de ponerlo en marcha. Toma como referencia el modelo sueco. Reino Unido, una de las principales potencias militares europeas, no vive su mejor momento. A finales de enero, el jefe del Estado Mayor de Defensa del Ejército Británico sorprendió a todos con sus declaraciones. Ucrania es un ejemplo brutal de un hecho. Los ejércitos regulares inician las guerras, pero quienes las ganan son los ejércitos ciudadanos. Un llamamiento a filas en toda regla, aunque inmediatamente suavizado por otro alto funcionario. No estamos a punto de ser invadidos. Nadie en el Ministerio de Defensa habla de reclutamiento en el sentido tradicional del término. Gran Bretaña está a salvo. La oficina del primer ministro niega haber estudiado la cuestión en un país que cuenta con un ejército profesional desde 1960, aunque en la actualidad se enfrenta a dificultades de reclutamiento. En Francia ha llegado el momento del rearme, un término que se utiliza en muchos ámbitos, sobre todo para animar a los jóvenes a implicarse más como ciudadanos. Nuestro rearme cívico consiste en reforzar la unidad republicana de nuestros jóvenes. Significa que todos puedan formar parte de la nación, y ese es el papel del Servicio Nacional Universal. Voy a empezar a trabajar en este servicio en 2026. El Servicio Nacional Universal, que no es un servicio militar, se dirige a toda una franja de edad y costaría casi 3.000 millones de euros al año, pero no entraría en competencia con el Servicio Militar Voluntario, un programa que pocos conocen y en el que solo participan 1.300 jóvenes al año. En España, si te negabas a hacer la mili, podías ir a la cárcel. Llegó un punto en el que eran tantos los insumisos y los objetores de conciencia que mantener el servicio militar obligatorio era insostenible. Y por eso en 2001 se acabó suspendiendo. Sin embargo, en países como Austria o Finlandia tiene muchísimo respaldo social. Y otros como Suecia o Lituania han decidido reinstaurarlo en los últimos años. Os lo contamos. Este campamento del Servicio Nacional Universal está organizado por el Ejército. Tanto su director como la mitad de los supervisores son expolicías. Todos los participantes visten de azul para reforzar el sentimiento de unidad. Los símbolos religiosos están prohibidos, así que laicidad obligatoria. Ayer hablaron de esto en el curso de Valores Constitucionales. Hoy toca visitar el Parque de Bomberos. Manon, de 15 años, ha disfrutado mucho de esta visita. Hemos hecho bastante ejercicio y como hemos estado con bomberos y policías, hemos aprendido defensa personal. También hemos hecho un repaso sobre primeros auxilios. Me gustan los trabajos relacionados con la seguridad, la defensa, ayudar a las personas y eso. He visto mucho espíritu de equipo y eso me encanta. Como nos cuenta Bernard Hershey, el director de este centro, la mayoría son chicas.
Las chicas sienten inclinación por la disciplina, la dedicación y el aprendizaje. Tienen ganas de aprender y vivir nuevas aventuras. Los que quieran pueden alargar su estancia con 2 semanas de prácticas en el ejército o con los bomberos. La motivación de Lucy, de 15 años, es diferente. A mí me interesan más los valores de Francia que los de los bomberos, la verdad. He venido voluntaria al SNU porque soy muy patriota. Me gustan mucho los valores de Francia y amo a mi país. En el instituto y en el colegio nos han hablado sobre todo de laicidad. No digo que no sea importante, pero no nos han hablado lo suficiente de libertad, igualdad y fraternidad. Al presidente Macron le gustaría que estos 12 días de servicio nacional universal fueran obligatorios para los jóvenes. No es el caso de los sindicatos estudiantiles, a quienes no les gusta nada este enfoque militar. Además, faltan monitores y destinos. ¿Cuál es el año de creación de la Unión Europea? Dime. 1985. No. La Unión Europea se creó tras el Tratado de Maastricht en 1992. El terrorismo, la pandemia, la guerra en Ucrania. Pertenecer a la Unión Europea refuerza la sensación de seguridad de los jóvenes ante tantas amenazas. Los países deberían cooperar más entre ellos, trabajar en equipo. Estaríamos unidos si hubiera una guerra o algo así. Aunque te sientes protegido en familia, porque si hay una guerra en Francia, sabemos que los países europeos nos ayudarán. También puede ser necesario prestarse primeros auxilios mutuamente, algo que estos voluntarios han aprendido a hacer aquí durante las clases de socorrismo. En Francia, de momento, no han reinstaurado el servicio militar, pero el gobierno creó recientemente un programa de voluntariado. Dura 2 semanas y los jóvenes aprenden desde cómo funciona la UE hasta cómo reaccionar en caso de accidente. Además, pueden optar a voluntariados, unirse a la reserva del ejército o a la policía. Y aquí, las chicas son mayoría. Lo vemos. En Austria, el servicio militar existe desde hace siglos, en concreto desde 1868. Los hombres son llamados a las Fuerzas Armadas, pero las mujeres también pueden ofrecerse voluntarias para el servicio civil, la alternativa al servicio militar. Por supuesto, tienen que ser mayores de edad. Se alistan durante 6 meses sin más condición que estar sanos. La indemnización que reciben puede llegar hasta los 400 euros al mes. Cada año, unos 22.000 jóvenes son llamados a filas. Y en Austria, a la gente le importa el servicio militar. En 2013, casi el 60% de la población votó a favor de mantener el servicio militar. Pero con el paso de los años, las reglas se han relajado y hoy en día muchos austríacos eligen el servicio civil como forma de compromiso con el país. Por ejemplo, durante la pandemia se encargaron de buena parte de las campañas de detección. Más al norte, en Suecia, se restableció el servicio militar en 2017, un servicio militar que se introdujo inicialmente en 1901. A partir de los 18 años son llamados a filas tanto hombres como mujeres. Reciben 9 meses de formación tras pasar una serie de pruebas físicas y psicológicas. También cobran unos 400 euros al mes. Aunque el servicio militar es obligatorio en Suecia, solo 5.000 de los 90.000 jóvenes llamados a filas cada año acaban haciéndolo. Con la guerra de Ucrania, el gobierno sueco ha decidido abrir el servicio militar al mayor número de gente posible. Para atraer a más mujeres reclutas, el ejército sueco ha decidido poner a su disposición productos de higiene femenina gratuitos. Pero por el momento, las mujeres son minoría y no representan más del 10% de los efectivos, lejos del objetivo del 30% para 2025. Lituania vivió de cerca la amenaza rusa en 2014 con la anexión de Crimea en Ucrania. En 2015, este estado báltico reintrodujo el servicio militar. Solo afecta a los hombres de entre 19 y 23 años y duran 9 meses sin condiciones especiales. Al final de su servicio, los reclutas pueden recibir hasta 3.600 euros en función de su rendimiento. Cada año 3.500 jóvenes son llamados a filas. El objetivo a alcanzar es engrosar las cifras del pequeño ejército lituano, que solo cuenta con 8.000 hombres, más 4.500 reservistas, y como nunca son demasiados, en Lituania el servicio militar está abierto a todos los menores de 38 años, tanto hombres como mujeres.
Algunos expertos cuestionan la eficacia de este sistema por el coste económico y la poca experiencia que los ciudadanos pueden adquirir realmente en solo unos meses. Aún así, países como Letonia optan por esta forma de reclutamiento ante el aumento de la tensión con Rusia. La editora jefa del periódico semanal IG nos cuenta cómo funciona y qué percepción tiene la sociedad del modelo. Yeah, it's nice to meet you again. Yeah, nice to see you too. So 1 year ago, ¿Por qué Letonia decide hace un año reintroducir el servicio militar obligatorio? Cuando Putin atacó Kiev en 2022, nos replanteamos inmediatamente nuestra estrategia de defensa. Nuestro ejército es muy bueno, pero es muy pequeño. Son unos 10.000 soldados y otros tantos guardias nacionales. También contamos con 35.000 reservistas, pero la mayoría de ellos no tienen una formación actualizada, así que necesitábamos aumentar nuestra fuerza defensiva. ¿Qué opina la sociedad letona del servicio militar obligatorio? Por supuesto, hay cierta reticencia, sobre todo entre los padres que vivieron un servicio militar muy duro en el ejército soviético durante la ocupación. Pero suelen cambiar de opinión cuando se dan cuenta de lo profesionales que son nuestras Fuerzas Armadas. Y por otro lado, recordamos nuestra historia. Luchamos en 2 guerras mundiales para conseguir nuestra libertad. También derramamos sangre para recuperar nuestra independencia en 1990, tras 50 años de ocupación soviética. Así que somos muy conscientes de que hay que defender la libertad a cualquier precio. Y el servicio militar es solo una parte de eso. ¿Cómo es el servicio militar en Letonia? El servicio militar dura 11 meses. Se proporciona una formación en supervivencia y formación militar básica. De momento es obligatorio para hombres de entre 18 y 27 años, pero las mujeres también pueden alistarse como voluntarias y algunas lo hacen. ¿Crees que puede convencerles para que sigan una carrera militar? Puede ser, en cierta manera, pero el objetivo no es tener un gran ejército permanente. Después de estos 11 meses, todos vuelven a su vida normal y con suerte nunca tendrán que luchar. Pero si ocurre, saben qué hacer. ¿Crees que los países occidentales de la UE se han dado cuenta de la amenaza que representa Rusia? Creo que Europa se está despertando y eso está bien. No se puede detener a un agresor pidiéndoselo amablemente. Así que no tenemos otra opción. Tenemos que aumentar nuestras fuerzas militares para defender nuestra libertad. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que el servicio militar debería ser obligatorio? Y sobre todo, ¿estarías dispuesto o dispuesta a hacerlo? Os leo en comentarios. Por nuestra parte, esto ha sido todo. A la próxima.